Capítulo 7. Las implicaciones de la segunda noche libre de Harry y Hermione se hicieron evidentes de inmediato. La bandada de admiradoras de Harry ahora dividía su tiempo entre mirar disimuladamente a Harry y lanzarle miradas matadoras a ella. Romilda Vane parecía particularmente enfurecida con su existencia en estos días. Y aunque sus miradas eran más benignas, Hermione notó que Ron y Ginny también parecían mucho más observadores de sus actividades. Incluso Crookshanks se había sumado al asunto, optando por sentarse en el regazo de Harry o a sus pies siempre que era posible. Por lo que ella podía deducir, Harry, como de costumbre, no se daba cuenta de nada. Por muy molesto que fuera el resurgimiento de la atención, en realidad no le preocupaba. Valía totalmente la pena. Desafortunadamente, no se había averiguado nada nuevo respecto al profesor Slughorn o los Horrocruxes. Y aunque ella había notado lo pálido y consternado que Draco parecía verse en todo momento durante las últimas semanas, tampoco se había avanzado en ese frente, al menos hasta su primera clase de aparición. La conversación que Harry había escuchado a escondidas entre Draco y sus secuaces era una prueba más de que definitivamente algo estaba pasando. Sabía que tramaban algo, tal como he estado diciendo, informó Harry con confianza mientras salían del gran comedor. Ella escuchó cómo Ron y Harry discutían la conversación y sopesó si pedirle explicaciones a Harry o irse de la boca frente a Draco. Al final, sabía que el debate interno era inútil, ella nunca había sido capaz de guardarse sus opiniones y Harry necesitaba ser más listo en adelante. Ojalá te hubieras mordido la lengua, Harry, lo reprendió después de que se separaron de Ron. Le dejaste saber que los habías escuchado a escondidas, eso solo hará que sea más cauteloso de aquí en adelante. Estaba claro que su comentario le había quitado un poco de impulso, ya que al principio permaneció en silencio. No fue sino hasta que se dirigían a cenar cuando se volvió a abordar el tema. Supongo que tenías razón antes, sobre hablar de más frente a Malfoy, murmuró Harry. Solo recuérdalo la próxima vez, lo consoló ella. Draco realmente se ve de la pena en estos días y me preocupa lo que pueda hacer si cree que lo han descubierto. Además, continuó ella, no es como si yo hubiera sido el modelo a seguir en cuanto a controlar las emociones. Has estado bastante bien el último mes, respondió Harry, ¿o acaso has estado echándole animales encima a la gente a mis espaldas? En fin, avanzó Hermione, ¿tuviste alguna suerte con la aparición? Ni una pizca, compartió él. No lo estaba intentando de verdad, para ser sincero, y después de que Sue se despartió, me desanimé por completo. Ella había hecho todo lo posible durante el último mes para enfatizar lo crucial que podía ser aprender a aparecerse. En el mejor de los casos, Harry la escuchaba con desgana para seguirle la corriente, y ahora su indiferencia casual hacia la lección en sí le tocó un nervio, algo que ella había aceptado en el pasado, pero que sabía que debía abordarse. A pesar del hecho de que acababa de criticar sus acciones, estaba a punto de meterse al agua una vez más. Esperaba que lo que estaba a punto de decir no arruinara todo el progreso que habían hecho durante el último mes, pero ella ya había cumplido su parte al admitir sus errores con el príncipe, y ahora era el turno de Harry. Tengo algo que decir, comenzó con dudas. No lo digo por fastidiar, pero necesito que me escuches. Dime, presionó Harry mientras le dirigía una mirada cautelosa. Sé que sacar buenas calificaciones no es tan importante para ti como lo es para mí y eso está bien, pero necesitas esforzarte más. Hago lo que puedo. ¿No entiendes lo que es? Balbuceó él con un sobresalto de desafío. No lo haces, replicó ella con la mayor calma posible. No me importa si no prestas atención en astronomía y entiendo si no te interesan Alimancia o runas antiguas, pero hay cosas que se enseñan todos los días aquí que podrían ayudarte a salvar la vida. Aprender a aparecerte podría salvarte la vida, podría ayudarte a salvar mi vida, y estás perdiendo el tiempo al tomarte las cosas a la ligera. Harry estaba echando chispas ahora, un barril de pólvora listo para explotar. Claramente sus comentarios habían sido inesperados y habían tocado una fibra sensible. Si ella hubiera dicho algo similar el año pasado, Harry habría respondido con un insulto fuerte y muy probablemente se habría marchado enfurecido. La versión de este año permaneció tercamente en silencio y miró hacia el frente, esperando a que ella continuara. Eres uno de los mejores de nuestro año en magia práctica, pero solo cuando quieres serlo. Que no encuentres algo interesante o estar preocupado por otras cosas no es una excusa lo suficientemente buena para no intentarlo más. Está bien, respondió él finalmente de forma despectiva, esta noche me encerraré y me aseguraré de que todos los grabados queden perfectos cuando transforme mi manzana en una copa.
Basta, respondió ella, haciendo todo lo posible por contener su propia molestia creciente. Sabes que no ese es el tipo de lección de la que estaba hablando. Deja de ser estúpido y de exagerar para evitar el punto. Hermione se preguntó si se había pasado de la raya con su último comentario, ya que Harry se negó a mirarla o a hablar de nuevo. A medida que pasaban los segundos y Harry permanecía en silencio, se le empezó a oprimir el corazón. Solo piensa en lo que dije, suplicó suavemente mientras entraban al gran comedor. Tenía la esperanza de que dijera algo, lo que fuera, mientras cenaban. Pero lo mejor que ofreció Harry fueron respuestas murmuradas cuando otras personas le hablaban directamente. Por primera vez desde tercer año, ella era la marginada del trío en la sala común esa noche. Por suerte, esta vez era muy diferente, esta vez sabía que eventualmente lo resolverían. La única duda era si Harry se tomaría en serio su mensaje. Mientras repasaba los materiales de referencia complementarios que había pedido prestados de la biblioteca sobre la aparición, echaba miradas furtivas de vez en cuando a Ron y Harry mientras jugaban al ajedrez. Su único consuelo era que Harry no parecía enojado en absoluto y no le dirigía miradas desagradables, simplemente se veía pensativo. Y a juzgar por el comportamiento aparentemente normal de Ron, adivinó que Harry ni siquiera le había contado sobre su desacuerdo. Vio como su aliado Meaz le bajaba las escaleras del dormitorio de las chicas e inmediatamente se dirigía a Harry, saltando sin ceremonias en su regazo. Harry soltó un pequeño ep de sorpresa ante la llegada de Crookshanks y comenzó a rascarle el cuello. Luego miró hacia ella y sonrió con torpeza al darse cuenta de que ella estaba observando la escena. Su esperanza de que hablaran tras la conclusión de la partida de ajedrez se desvaneció, ya que Harry se escapó rápidamente a su dormitorio después de otra derrota. Por primera vez que ella pudiera recordar, Crookshanks lo siguió dócilmente escaleras arriba. Al día siguiente, Harry se le había unido para las comidas, pero se había mantenido relativamente en silencio ausente, ya que el entrenamiento de Quidditch y los deberes llenaron el resto de su domingo. Después de que él desapareciera temprano esa noche por las escaleras hacia su habitación, Hermione perdió por completo el deseo de estudiar, optando en su lugar por volver a su sofá y mirar fijamente el fuego. No era lo mismo sin Harry allí. Ni de lejos. Estaba a punto de retirarse a descansar cuando Harry se dejó caer a su lado con Crookshanks en brazos. «Creo que tu gato me está acosando», bromeó, sin parecer molesto en lo más mínimo por su reciente compañero. Crookshanks hizo un ruido de protesta antes de saltar a su regazo. «Ahora sí lo hiciste», bromeó ella, «nunca olvidará ese comentario». «¿Qué va?», comentó él con indiferencia mientras se inclinaba y le rascaba la cabeza a Crookshanks. «Es igual que el ruido, es más el ruido que las nueces». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos antes de que Harry finalmente lo rompiera. «Después de lo que dijiste el otro día, he estado pensando en todas las cosas que mi papá y sus amigos hacían en el colegio fuera de sus clases normales, hacerse animagos por Rebus, el mapa del merodeador. Te conté que encontraron la forma de encantar espejos para poder comunicarse entre ellos». Ella sacudió la cabeza, fascinada e impresionada una vez más por el ingenio de los merodeadores. «El año pasado, en Navidad, Sirius me dio un paquete envuelto y me dijo que podía usarlo en Hogwarts si alguna vez necesitaba hablar con él. Lo tiré en mi baúl y me olvidé de él». Sacó algo de su bolsillo, un trapo que usaba como bolsa improvisada. Lo colocó en su regazo y lo desenvolvió, dejando al descubierto varios pedazos de un espejo roto. «¿Qué pasó?». Resultó que me había dado uno de los espejos de comunicación que hicieron para que pudiera hablar con él. Realmente no le presté atención en ese momento, no leí la nota que me había dado explicando qué era, solo lo tiré en mi baúl y me olvidé. Tomó un pedazo y lo hizo girar con cuidado entre sus dedos, mirándolo fijamente antes de continuar. «Lo encontré de nuevo en mi baúl cuando estábamos empacando para irnos al final del trimestre, después de que fuimos al ministerio. Leí la nota en ese momento y me di cuenta de que podría haber usado esto para verificar cómo estaba Sirius. Me alteré y lo tiré, por eso está roto, otra vez que no pensé bien las cosas. Si hubiera hecho lo que dijiste el otro día, solo prestar un poco más de atención, Sirius no habría muerto». «Harry, no», comenzó ella antes de ser interrumpida una vez más. «Está bien, Hermione, es la verdad», afirmó mientras envolvía los pedazos y los guardaba de nuevo en su bolsillo. «Me esforzaré más en aparición, y si hay cualquier otra cosa en la que creas que estoy flojeando y que pueda ayudar, dímelo». Sintió que se le formaban lágrimas y se las limpió rápidamente sabiendo lo incómodo que se sentía Harry cuando ella se ponía emotiva. «Está bien».
Gracias, respondió con la voz entrecortada. Quería decir muchísimo más en ese momento, cuánto lo admiraba y que no podía comprender las cosas con las que él tenía que lidiar, pero no confiaba en sí misma para sacar las palabras sin romper en llanto. Se conformó con inclinarse hacia su costado y sobarle el brazo. Creo que deberíamos intentar hacer algo como estos espejos, para nosotros. ¿Me ayudarías? Por supuesto, logró decir antes de que sus emociones la superaran. Por supuesto. Iba a llamar a Creature mañana y ver si podía buscar el otro espejo en Gilmaul, supongo que podría hacer que fuera más fácil resolver cómo hacerlo. A ella le pareció una idea brillante. Llamémoslo ahora. Necesito hacerlo en privado y ya pasó el toque de queda, aportó él. Eso nunca nos ha detenido antes, respondió ella con determinación, ve por tu capa y nos vemos de vuelta aquí en 5 minutos. Sabía que podía esperar y que era una excusa tonta para romper el toque de queda. Pero mientras que la Hermione perfecta se opondría y debería oponerse con razón, Haney ganó fácilmente. Pasar tiempo con Harry y animarlo justificaba con creces la excursión en su opinión. Además, se habían vuelto bastante adeptos a escabullirse por el castillo a lo largo de los años, las probabilidades de ser atrapados eran casi nulas, y el riesgo de perder puntos para la casa parecía trivial a estas alturas. Se dirigió rápidamente a su dormitorio para dejar sus cosas y encontró a Harry esperándola cerca de la puerta cuando regresó. Cuando se disponían a salir, los detuvo una voz familiar. Bien, ¿qué está pasando y por qué no me invitaron? Preguntó Ron en voz baja. Hermione no pudo evitar sonreír. Nada que ponga en riesgo la vida, respondió Harry en voz baja, solo necesito llamar a Creature para que busque algo en Gilmaul. Genial, respondió Ron con exuberancia, claramente emocionado por tener un poco de aventura. ¿Qué es? Harry de repente se puso aprensivo y Hermione se dio cuenta de que lo más probable era que no quisiera tener que compartir de nuevo su falla de juicio. Sirius le contó a Harry sobre unos espejos que los merodeadores habían encantado cuando estaban en el colegio para comunicarse entre ellos. Vamos a intentar hacer algo similar para nosotros y Harry pensó que Creature podría encontrar el espejo de Sirius en Gilmaul. ¿La convenciste de romper el toque de queda para eso? Respondió Ron con incredulidad. En realidad ella me convenció a mí. Yo iba a esperar hasta mañana por la mañana, sonrió Harry ampliamente. Ron soltó una carcajada antes de callarse. Bien, ustedes no van a hacer algo imprudente e irresponsable sin mí. Denme un minuto, ordenó antes de caminar rápidamente de regreso hacia su novia. Ella observó cómo Ron le susurraba algo a Lavender, presumiblemente diciéndole por qué se ausentaba un momento. Esperaba un arrebato de la chica, pero se encontró con todo lo contrario, ya que Lavender sonrió y asintió en señal de acuerdo antes de darle a Ron un beso rápido. 5 minutos después, el trío se había abierto paso hasta una aula abandonada cercana sin incidentes. Mientras Harry se ocupaba de poner un hechizo sellador en la puerta, Hermione buscó una respuesta al enigma de la reacción de Lavender Brown. ¿Qué le dijiste a Lavender para convencerla tan fácilmente? Preguntó en voz baja. La verdad, en realidad, respondió él. Sabe que ayudamos con cosas secretas de Harry de vez en cuando y entiende por qué no está incluida. Solo se molesta cuando cree que la estoy excluyendo de las otras cosas. Supongo que tengo que agradecerles a ti y a Harry, en realidad, continuó Ron mientras Harry terminaba sus encantamientos. Ha estado muchísimo más relajada desde que la incluimos para los hechizos del príncipe. Al recordar las últimas semanas, Hermione se dio cuenta de que se había sentido mucho menos molesta por el comportamiento de Lavender. Se lo había atribuido a su propia madurez y desarrollo, pero ahora se daba cuenta de que Lavender podría haber igualado sus esfuerzos durante el último mes. ¿Estamos listos?, preguntó Harry mientras regresaba a saltos hacia ellos. Creature. Unos segundos después, el fatigado elfo apareció en la habitación, claramente temiendo tener que escuchar a Harry una vez más. ¿Qué puede hacer Creature por el amo y la sangre sucia?, espetó el elfo. Oye, intervino Ron, no te olvides del traidor a la sangre. A juzgar por la expresión del elfo, no le pareció gracioso el chiste, y su ceño se profundizó mientras permanecía en silencio. Bien. Primero, no tienes permitido llamar a Hermione o a Ron por esos nombres nunca más, ni siquiera entre dientes o cuando no estemos cerca. Es señorita Granger y señor Weasley. Todo el tiempo. No tienes que hacer eso, Harry, interrumpió Hermione. Por mucho que despreciara el nombre, no se sentía cómoda forzando un comportamiento tan insignificante. Sí, tengo que hacerlo, respondió Harry con seguridad, sin apartar la mirada del elfo. ¿Entendido?
Por supuesto, amo, respondió Creacher a través de sus dientes apretados. Necesito que busques algo que perteneció a Sirius. Un espejo cuadrado de este tamaño, explicó Harry mientras imitaba el tamaño aproximado con las manos. Supongo que lo habría llevado mucho consigo el año pasado. Creacher cree que sabe qué espejo busca el amo, respondió el elfo desalentado, claramente molesto de que semejante noticia pudiera complacer a Harry. ¡Genial!, exclamó Harry. Ve por él y regresa. El trío esperó en silencio durante varios minutos antes de que Creacher reapareciera en la habitación, de alguna manera aún más triste que antes tras haber cumplido con éxito su tarea. ¿Habrá algo más, amo?, preguntó Creacher, con veneno goteando de su voz. Una cosa más, no tienes permitido contarle a nadie sobre el espejo. De hecho, no tienes permitido hablar con nadie más, incluidos los retractos, sobre nada, sin mi permiso. Y no debes salir de Grimmauld Place a menos que te llame o te lo ordene. ¿Entendido? Hermione no pudo contenerse e interrumpió. Le acercó a Harry y le susurró al oído. Eso no es justo para Creacher, suplicó. Parte de su problema es lo aislado que ha estado a lo largo de los años. Harry sopesó sus palabras durante varios segundos antes de continuar. Puedes hablar con los retractos, pero no puedes compartir nada sobre mí ni nada de lo que hablemos o de lo que te pida hacer. Y si Balburga Black insulta a mis amigos o a Sirius, debes dejar de hablar con ella de inmediato. Creacher asintió con enojo tras varios segundos de reflexión. Estaba claro que había estado intentando, sin éxito, encontrar un vacío legal en la orden de Harry. Harry miró en dirección a ella antes de continuar. Eso es todo, Creacher. Gracias por tu ayuda. Te llamaré si necesito algo más. La amabilidad de Harry pareció desconcertar un poco al elfo. Estaba claro que había pasado mucho tiempo desde que le daban las gracias debidamente. El elfo permaneció en silencio, simplemente haciendo una ligera reverencia antes de desaparecer de la vista. Bueno, eso fue un poco aburrido en comparación con nuestras aventuras normales, comentó Ron con tristeza tras su regreso sin incidentes a la sala común de Gryffindor. Pareces decepcionado de que no tuviéramos que correr por nuestras vidas, replicó Hermione. Ah, los viejos tiempos, dijo Ron recordando con nostalgia. Hablamos luego, respondió antes de dirigirse de vuelta hacia su expectante novia. Hermione llevó rápidamente a Harry de regreso a su sofá, que había permanecido vacío excepto por Crookshanks. Su compañero parecía haberse despatarrado todo lo físicamente posible en un esfuerzo por evitar que alguien más se sentara. Al divisar a la pareja, el Creazle se movió rápidamente a su esquina y les dejó espacio para unirse a él. Harry tomó asiento rápidamente a su lado, luciendo una sonrisa de alivio. Debía haber pensado en eso hace siglos, declaró. Hermione asintió de acuerdo. Podemos empezar a trabajar en esto mañana por la noche después de terminar nuestros deberes normales. Puedo levantarme temprano y saltarme el almuerzo para empezar mi investigación. Creo que podrían haber usado algo similar al encantamiento proteico que usé para las monedas el año pasado, ¿no?, interrumpió Harry. Deberíamos trabajar en esto juntos a partir de mañana por la noche. Hablaremos sobre cómo podemos dividir el trabajo entonces. De verdad no me importa. Sinceramente es fascinante, se detuvo una vez más cuando Harry le puso suavemente una mano sobre la boca. Mañana por la noche, Hermione, ordenó con dulzura. Está bien, respondió ella tontamente después de que Harry le quitó la mano, atónita por la intimidad de su acto. Harry parecía muy complacido consigo mismo mientras contemplaba el fuego. Tras unos minutos de silencio, ella se recompuso e hizo otro intento. Si me dejas ver el espejo antes de tiempo, yo podría, mañana por la noche, repitió Harry, sin apartar los ojos del fuego. Está bien, respondió ella a regañadientes antes de cambiar de tema. Gracias por escucharme sobre Creacher. Él frunció el ceño y asintió en señal de reconocimiento. Dumbledore dijo que parte de la razón por la que Creacher traicionó a Sirius el año pasado fue por cómo lo habían tratado. Supongo que ambos tienen razón, pero es difícil olvidar lo que pasó. Lo sé, se compadeció ella mientras se le ocurría una idea. Conocí al jefe del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas en la fiesta del profesor Slughorn y fue muy amable. ¿Ese tipo al que le escribiste todas esas cartas? Me sorprende que no haya salido corriendo de la habitación. Algunas personas aprecian la defensa apasionada, respondió ella, dándole un leve puñetazo a Harry en el costado y sacándole un gesto divertido de dolor. Como iba diciendo, continuó ella, ¿te importaría si le pregunto sobre cómo deberíamos lidiar con Creacher?
Harry arqueó una ceja con preocupación y Hermione respondió rápidamente a la pregunta no formulada. No daré ningún detalle, solo le explicaré que tengo un amigo que heredó un elfo prejuicioso. Puedo pedir consejo sin dar ningún dato específico. Seguro, aceptó él tras sopesar la petición durante varios momentos. Ella le sonrió en agradecimiento, pero permaneció en silencio durante los siguientes minutos mientras consideraba si irse a la cama o quedarse con Harry un poco más. Como si fuera una señal, Crookshanks saltó de nuevo a su regazo, tomando efectivamente la decisión por ella. Si era honesta consigo misma, admitiría que la elección había sido obvia. Se inclinó hacia Harry y apoyó la cabeza en su hombro. Sintió que el brazo de él se alzaba sobre su cabeza y se acomodó en el hueco de su hombro una vez más, sin llegar a abrir los ojos. La frase bucle una vez es un error, 2 veces es un patrón, 3 veces es un hábito le vino a la mente mientras se relajaba aún más al costado de Harry. Había pasado casi un mes desde la ocasión número 1 y ahora estaba en la ocasión número 2. Sabía que este podría convertirse en un hábito particularmente difícil de romper. Capítulo 8. Hermione se levantó más temprano de lo normal al día siguiente, pero mantuvo su promesa de posponer la investigación sobre el espejo hasta después de que se reunieran como grupo. En su lugar, aprovechó el tiempo para escribir una carta a Klaus Reward pidiéndole consejos sobre Creature. Harry le había ofrecido los servicios de Edwin la noche anterior, y la lechuza parecía especialmente dispuesta a ayudar al día siguiente cuando la llamó desde el perchero, dándole un mordisco demasiado afectuoso en la oreja antes de emprender el vuelo. Hermione se preguntó perezosamente en qué andarían Crookshanks y Hedwig. El resto del día pareció pasar a un ritmo exasperantemente lento, mientras se obligaba a no trabajar en el proyecto del espejo más allá de hacer una lluvia de ideas sobre los temas para la discusión que tenían planeada esa noche. Era muy frustrante, y Harry pareció notar su irritación. Él pareció encontrarlo bastante gracioso. Finalmente llegó el momento de reunirse, y ella y Harry estaban acomodados en un rincón de la sala común de Gryffindor, esperando la llegada de Ron. ¿Todo bien por ahí, Hermione?, preguntó Harry con diversión después de que ella consultara su reloj por lo que pareció la millonésima vez. Habían acordado reunirse a las 7 y ahora volvió a mirar, las 7:05. Se preguntó perezosamente si Ron llegaba tarde a propósito para fastidiarla. Cállate, Harry, respondió ella. Si el cabeza de chorro de agua no aparece en los próximos minutos, empezaré sin él. Harry asintió de acuerdo, sonriendo ante su comportamiento. Olvidé decirte, me preguntó si Lavender podía unirse y le dije que estaba bien. Su nivel de molestia aumentó ante la noticia de la inclusión de la chica. A diferencia de los hechizos del príncipe, esto debía ser tan secreto como fuera posible, y por muy bien que se hubieran llevado últimamente, Hermione no podía pensar en una sola cosa que la chica pudiera aportar a la discusión. No te preocupes, la consoló Harry, como si pudiera leer sus pensamientos. Le dije a Ron que ella tendrá que mantener en confidencialidad lo que estamos haciendo. Ron dijo que hablaría con ella y yo lo mencionaré cuando lleguen. Hermione asintió en agradecimiento y reprimió la ansiedad que ahora crecía en su conciencia. Ten cuidado con lo que deseas, reflexionó, dándose cuenta de que había sido ella quien había animado a Harry a asumir un papel más activo en sus proyectos. Perder aunque fuera un poco de control sobre los esfuerzos de planificación del trío había resultado ser mucho más desquiciante de lo que había anticipado. Ahí vienen, avisó Hermione al divisar a la pareja entrando en la sala común. Lo que sea que Ron le hubiera dicho parecía haber funcionado, ya que Lavender se veía muy nerviosa. El par tomó asiento rápidamente y Harry lanzó discretamente un mufieto antes de hablar. Bien, todos sabemos en qué estamos aquí para trabajar, pero solo quiero dejar claro a todos que esto no es como los hechizos que practicamos. Esto debe mantenerse en secreto entre nosotros 4. ¿Todos de acuerdo? Hermione pensó que fue un buen detalle por parte de Harry dirigir el comentario a todo el grupo, aunque en realidad estaba destinado a Lavender. La chica ya estaba lo suficientemente nerviosa, y dirigir sus comentarios únicamente hacia ella solo lo habría empeorado. No por primera vez, pensó en el líder natural que era Harry, especialmente después de haber adquirido algo de experiencia en el ejército de Dumbledore. Era tan carismático y genuino, no podías evitar querer seguirlo. Mientras ella y Ron asentían metódicamente en señal de acuerdo, Lavender se veía un poco confundida. ¿Solo lo estamos prometiendo? Pensé que tendríamos que firmar algo como en el ejército de Dumbledore. Cuestionó Lavender con incredulidad y sorpresa. No era una mala idea, reflexionó Hermione.
Quizás sería bueno redactar algo para que hubiera consecuencias, nada tan severo o permanente como el acuerdo de Led, tal vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la rápida respuesta de Harry. Eso no será necesario, contestó con amabilidad. No conocíamos a todos los que se unieron a Led lo suficientemente bien como para confiar en ellos. Confiamos en ti para que lo mantengas en secreto, ¿no es así, Hermione? ¿Qué se había hecho a sí misma? Odiaba no tener el control. Y mucho. Por supuesto, respondió ella, haciendo todo lo posible por actuar perfectamente cómoda con la decisión. La mirada de sorpresa y satisfacción en el rostro de Lavender ante las palabras de Harry y su posterior asentimiento ayudaron mucho a aliviar su preocupación. Genial, continuó Harry. Hermione, me imagino que ya tienes algunas ideas sobre lo que hay que hacer. Oyó la risita ahogada de Ron y, por reflejo, le lanzó una mirada fulminante mientras sacaba sus notas. Además de examinar el espejo que tenemos, pensé que deberíamos hacer algo de investigación independiente. Supongo que la magia que usaron es similar al encantamiento proteico usado en las monedas el año pasado, así que ese será un buen lugar para empezar. También creo que sería útil investigar la magia detrás del espejo de Oesed en cuanto a cómo se pueden proyectar imágenes y sonido. Fue interrumpida antes de poder continuar por, de entre todas las personas, Ron. Laff y yo podemos investigar sobre el espejo de Oesed. Oh, no te veas tan sorprendida, Hermione. Se me ha visto abrir un libro por voluntad propia de vez en cuando. De acuerdo, murmuró ella aceptando. Aparentemente, Harry también le había dado un discurso a Ron sobre esforzarse más. Se mantuvo en silencio durante varios segundos, mientras sopesaba esta nueva y ligeramente extravagante realidad. Harry, tomando aparentemente su prolongado silencio como una indicación de que había terminado de hablar, intervino. Pensé en escribirle una carta a Lupin preguntándole sobre los espejos y viendo si tenía algo que pudiera compartir. ¿El profesor Lupin?, preguntó Lavender. ¿Qué tiene que ver él con esto? Era uno de los amigos de mi papá en la escuela, respondió Harry. Era el organizado del grupo de mi papá, supongo que él habría sido el más propenso a haber tomado notas cuando se les ocurrió su versión. ¿Cómo no se le había ocurrido eso? Eso potencialmente podría ahorrarles muchísimo tiempo. Rápidamente hizo una nota al respecto en su pergamino de planificación antes de pasar a su siguiente tema. Bien, creo que eso le da a todos algo que hacer por ahora, continuó. Podemos reunirnos de nuevo en unos días y compartir lo que hayamos aprendido. Luego podemos intercambiar los temas de investigación, añadió Harry. Ron y Lavender pueden mirar los libros sobre el encantamiento proteico y tú y yo podemos mirar su material de referencia para el espejo de Oesed, para asegurarnos de no pasar nada por alto. Está bien, Harry, puedes decirlo en voz alta, bromeó Ron. Hermione debería revisar nuestro trabajo para asegurarse de que no nos perdimos de nada. Eso también, replicó Harry, sonriendo y dándole un leve empujón a su pie debajo de la mesa. Notó a Lavender mirando de un lado a otro entre el grupo, sin tener claro si realmente estaban discutiendo o riéndose un rato. Sabes que iba a hacer eso de todos modos, respondió ella con soltura, despejando la confusión de Lavender antes de pasar al siguiente tema. También tenemos que decidir qué tipo de espejos usar. No se me ocurrió nada mejor que lo que usó el papá de Harry, pero si alguien más tiene alguna idea, podemos hablarlo. Fue recibida con silencio antes de que Ron aclarara su garganta a propósito y le diera un codazo a Lavender en el brazo. Avanza, es brillante, la oyó murmurar alentadoramente. Lavender parecía estar luchando contra el impulso de salir corriendo de la habitación, claramente preocupada de que cualquier idea que le hubiera compartido a Ron fuera objeto de burlas por parte de ella y de Harry. Lentamente metió la mano en su bolsillo, sacó un objeto pequeño, cuadrado y de plástico, y lo colocó sobre la mesa. Tenía menos de la mitad del tamaño del espejo de Sirius. Hermione de repente se sintió eufórica de que Lavender se hubiera unido a la reunión. ¿Cómo no se le había ocurrido eso a ella? Eso me resulta familiar, comentó Harry, claramente intrigado por lo que fuera ese objeto. ¿Qué es? Es un espejo compacto. Las mujeres muggles los usan para revisarse la cara y aplicarse maquillaje cuando están fuera de casa, respondió Lavender vacilante mientras abría el dispositivo con bisagra. La sección superior tiene un espejo y la inferior tiene maquillaje en polvo. Eso es, respondió Harry reconociéndolo. Mi tía siempre lleva uno de esos a todas partes. Pensé que sería más conveniente de llevar y más fácil de mantener en secreto que el que usó tu papá, ya que es más pequeño y se puede cerrar rápidamente, continuó Lavender, todavía nerviosa pero motivada por el entusiasmo de Harry.
Hermione quería decir algo pero se mantuvo en silencio, impactada por la solución simple pero elegante que se le había ocurrido a la chica. Aparentemente, estar tan concentrada en la apariencia personal sí tenía un uso práctico. Lavender esperó unos instantes antes de continuar, esperando claramente que Hermione le diera sus impresiones. Ante su continuo silencio, la chica prosiguió. Tal vez, si crees que es una buena idea y tienes tiempo, podrías quitar la parte del maquillaje de la sección inferior y encantarlo para enviar mensajes en su lugar, como las monedas de ley del año pasado. Ya sabes, para cuando el mensaje no fuera tan urgente o necesitaras ser más discreta. ¿Qué piensas, Hermione?, preguntó Harry. Basado en su expresión entusiasta, su opinión era clara. Perfecto, respondió con sinceridad. Todavía deberíamos intentar pensar en otras opciones durante los próximos días, pero no me imagino que se nos ocurra algo mejor. Lavender resplandeció ante sus alabanzas mientras Ron la acercaba hacia sí. Te lo dije, declaró alegremente. Tener un asiento en primera fila para presenciar el afecto de la pareja debería haberle molestado, le habría molestado hace unas semanas, ahora parecía tener el efecto contrario. Miró a Harry y su sonrisa alentadora hizo que su estómago volviera a dar un vuelco obstinadamente. Todo había cambiado tanto para ella recientemente, se había revertido hacia lo que sabía que su corazón verdaderamente deseaba, que a veces resultaba un poco abrumador. Deseaba fervientemente que le hubiera ocurrido lo mismo a Harry, pero no lograba convencerse a sí misma de que tal cosa fuera posible. Los múltiples años de afecto amistoso pero platónico por parte de Harry eran demasiado difíciles de superar a pesar de su comportamiento reciente. Puedo enviarle una carta a mi mamá pidiéndole que me envíe 3 más, continuó Lavender. Ron sugirió que simplemente podría decir que les enseñé el mío a algunas chicas de sangre pura y que querían uno propio para usarlo. Perfecto, respondió Hermione una vez más. Gracias. De nada, contestó Lavender. Es lo mínimo que puedo hacer es lo mínimo que puedo hacer. El desayuno del día siguiente transcurrió sin incidentes ya que, para su frustración, no recibió correspondencia por lechuza. Sabía que había sido un deseo ilusorio esperar que el señor Dumbledore respondiera tan rápido, pero aún así se sintió decepcionada cuando no llegó nada. Estaba ocupada recogiendo sus cosas tras una lección de pociones un poco monótona cuando recibió la respuesta que tanto había esperado. Señorita Granger, intervino el profesor Slughorn cuando ella se disponía a salir, necesito hablar a solas con usted un momento si le parece bien. Solo tomará un instante. Te esperamos afuera, comentó Harry de manera tranquilizadora mientras él y Ron la dejaban a solas con el corpulento profesor. Rápidamente, su paranoia se activó mientras repasaba en su mente los últimos días buscando cualquier cosa que hubiera hecho que pudiera meterla en problemas. No hay de qué preocuparse, querida, dijo el profesor con amabilidad mientras le hacía una seña para que se acercara a su escritorio. Klaus Dumbledore se pasó brevemente anoche, dijo que tenías algunas preguntas sobre cómo lidiar con un elfo bastante problemático, le informó mientras le entregaba un sobre. Me pidió si podía entregarte esto personalmente. Ella miró el sobre con estupefacción, sin esperar nunca una respuesta tan llena de secretismo. Eso es todo lo que necesitaba, continuó Slughorn alegremente mientras le hacía un gesto para que se fuera. Nos veremos el sábado por la mañana. Siempre es útil tener estudiantes que se ofrezcan como voluntarios para ayudar con la preparación de ingredientes. Ante la mirada inquisitiva de ella, él continuó. Solo lee la carta y lo entenderás. Dado los secretivos que habían sido Dumbledore y el profesor Slughorn, decidió que sería mejor esperar hasta después del almuerzo para leer su respuesta lejos de miradas indiscretas. Ella y Harry se metieron en una aula abandonada una vez que tuvieron la panza llena y leyeron la carta. Señorita Granger, fue un gusto saber de usted de nuevo. Temía haberla asustado tras nuestra discusión en la fiesta, pero me alegra ver que ese no es el caso. Debería haber sabido, basándome en nuestra correspondencia previa, que no se dejaría amedrentar tan fácilmente. Debes saber que el único lugar donde los secretos y los chismes viajan más rápido que en Hogwarts es el ministerio. Aunque nunca se hizo público, aquí es un secreto a voces que Sirius Black estuvo involucrado y murió durante su excursión al ministerio el verano pasado. Dada su descripción del elfo, de cómo había sido tratado y sus creencias de sangre pura, me resultó bastante fácil conectar los puntos y determinar que el señor Potter era su amigo y que el elfo servía a la familia del señor Black. También debes saber que ya se especulaba ampliamente que el señor Black era más que probable inocente de los cargos por los que fue encarcelado.
El hecho de que se presentara esa noche en nombre del Señor Potter esencialmente confirmó a todos los que tienen un cerebro funcional aquí que su inocencia no era solo una especulación, sino un hecho. Dado lo popular que es el tema del Señor Potter en estos días, pensé que sería mejor manejar nuestra conversación en privado, en persona. Horace ha ofrecido generosamente el uso de su aula este sábado por la mañana a las 8 a.m. para la preparación de ingredientes de cocciones. Dado su alto estatus en su clase, esto parecía una excusa excelente para que usted visite al profesor el sábado. Es bienvenido a invitar al señor Potter a unirse a nosotros también. Él también me informó que usted tiene una lección de aparición programada para las 10 de ese día. Con suerte podré responder a cualquier pregunta que tenga en el tiempo disponible. Si no es así, estaré encantado de hacer otra visita. Por supuesto, podría estar completamente equivocado acerca de que el amigo en cuestión sea el señor Potter, y si ese es el caso, no hay necesidad de que él asista. De todos modos, por favor comparta con el señor Potter que, aunque pueda ser difícil de creer dado el trato reciente que ha recibido, habemos muchos de nosotros aquí en el ministerio que apreciamos y apoyamos sus esfuerzos. Arthur Weasley en particular ha sido un defensor bastante enérgico, apasionado y convincente del señor Potter, y de usted, a lo largo de los años. Personalmente, encuentro en Arthur una fuente de información mucho más creíble que el diario El Profeta o nuestro querido y difunto ministro, Cornelius Fudge. Espero con ansias verla el sábado. Atentamente, Klaus Dagworth, P. de la lechuza del señor Potter es muy distintiva y bien conocida en el ministerio. A menos que quiera transmitir abiertamente que está escribiendo sobre Harry Potter, le sugiero encarecidamente que use una lechuza de Hogwarts en el futuro. Hermione le entregó la carta a Harry para que la leyera, temiendo su reacción una vez que terminara. Le había prometido a Harry que sería discreta y lo había arruinado por completo de todas las formas posibles. Examinó minuciosamente las expresiones faciales de Harry mientras leía, temiendo la inevitable explosión de emociones debida a su descuido. Para su exasperación, él no parecía molesto en absoluto. Si acaso, parecía satisfecho. Este tipo Dagworth parece bastante astuto, comentó finalmente. Lo siento tanto, Harry, exclamó ella. Debería haber sabido que él lo deduciría. Hermione intentó interponer a Harry, pero ella no había terminado. Ni de cerca. Y no puedo creer que haya sido tan estúpida como para usar a Hedwig. Hermione intentó a Harry una vez más. Ella no se dejaría detener. El director incluso nos advirtió sobre lo distintiva que era Hedwig el verano pasado. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Hermione. Casi gritó Harry en un esfuerzo por callarla. Yo fui quien sugirió usar a Hedwig, así que si alguien tiene la culpa, soy yo, continuó en una voz mucho más baja, realmente está bien. No, no lo está. Apenas el otro día te eché un discurso sobre ser más listo y no estoy siguiendo mi propio consejo. Obviamente el profesor Slughorn confía en él, y tú también. Me parece genuino, además sabe lo imbécil que era Fudge. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Podría intentarme asesinarte. Respondió ella, de forma mucho más histérica de lo que había planeado. Harry soltó una carcajada. El hecho de que no le molestara en absoluto su resbalón era exasperante. Ante la mirada punzante de ella, Harry la atrajo hacia un abrazo. Lo siento, sé que no es gracioso, murmuró. Por mucho que ella quisiera seguir molesta, el contacto físico y la contrición de Harry surtieron efecto, calmándola al instante. Si de verdad estás preocupada, deberías ir a la reunión tú sola, continuó él. Y sinceramente, no creo que haya ningún daño real en que sepa que era el elfo de Sirius. ¿De acuerdo? Ella asintió aceptando. Sé que probablemente sea irracional, pero creo que debería ir sola por si acaso, murmuró contra su hombro. Está bien, respondió él mientras la soltaba. Ella resistió con fuerza el impulso de volver a traerlo hacia un abrazo. Había disfrutado del consuelo y le habría gustado que durara unos segundos más. O minutos. U horas. A medida que se acercaba al aula del profesor Slughorn, Hermione se sentía desmesuradamente nerviosa, no porque pensara que Dagworth representara algún tipo de amenaza, sino porque se sentía extremadamente tonta. Dagworth no parecía ser del tipo que presumiera de haber descubierto que estaba hablando de Harry Creacher, pero ese no era el punto. Ella lo sabía, y era exasperante. Entró en la habitación y encontró que Klaus ya había llegado. Parecía estar decepcionado de que Harry no estuviera con ella. Señorita Granger, saludó, es un gusto verla de nuevo. Usted también, señor Dagworth.
Aprecio que se tome el tiempo, y por favor, llámeme Hermione. No hay problema, aseguró. Dije en serio lo que mencioné en la fiesta. Es reconfortante ver a alguien tan preocupado por los elfos domésticos, particularmente por uno tan malhumorado como el que describió. ¿Realmente pensó que me había asustado en la fiesta?, preguntó Hermione. Hagrid sacudió la cabeza recordando su conversación anterior. Puedo ser un poco dominante cuando la gente critica a Slughorn. Creo que tal vez me pasé de la raya en mi defensa. No, respondió ella, fue bueno verlo desde una perspectiva diferente. Cuando pienso en lo que dijo, estoy de acuerdo con la mayor parte. ¿La mayor parte?, indagó él, claramente curioso por saber en qué aún no estaban de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo, que él se preocupa por nosotros como personas, que no se trata solo de llegar a ponerse sobre los hombros de gigantes, pero, incitó él. Es un cobarde, declaró ella sin rodeos. No entraré en detalles, pero hay cosas que él sabe, cosas que podrían ayudar contra Voldemort, pero se niega porque tiene miedo. Ah, has descifrado la única cosa que no puedo defender, respondió él. Sé que tenemos tiempo limitado, pero puedo desperdiciar unos minutos en una historia personal que tal vez ayude a explicarlo. Tomó asiento al lado de ella e imitó su acción, mirando fijamente hacia el frente, a la pizarra. Te dije que era el jefe del departamento menos respetado del ministerio, pero eso fue una exageración. ¿Te gustaría adivinar qué departamento lleva esa corona? El de uso indebido de los artefactos muggles, respondió ella de inmediato. Diste en el blanco, confirmó él. Ahora bien, siempre me he deleitado en mi martirio. Amo el trabajo y es importante, pero también me gusta la sensación de superioridad que siento, como si fuera menos superficial que los otros aduladores, mientras trabajo silenciosa y humildemente en defensa de los oprimidos. Pero mi valentía solo llega hasta cierto punto. Mantengo la boca cerrada siempre que es posible, no hago olas, y hago lo mejor que puedo políticamente para marcar una diferencia. Pero Arthur Weasley, él es mejor que yo, no un mejor político, entiéndelo bien, sino mejor persona. No se preocupa por sí mismo, pero se preocupa por todo lo demás. Su familia, los muggles, los magos, yo, tú y Harry Potter. Se preocupa profundamente y tiene la valentía de no esconderlo. Yo, desafortunadamente, soy como Slughorn, un cobarde. Me preocupo por muchas de las mismas cosas, pero lo escondo siempre que es posible. Pero usted está aquí, repuso ella, eso cuenta para algo. Excelente punto, elogió él, y nadie está más sorprendido que yo por ese hecho, pero ya llegaré a eso. No exageraba con que todo el mundo conoce la lechuza del señor Potter. Tan pronto como llegó volando a mi oficina, el molino de chismes del ministerio se puso en marcha. Hagrid se está relacionando con Harry Potter. Por cierto, hazle saber al señor Potter que tiene una lechuza malditamente lista. Hay encantamientos protectores para dirigir las lechuzas de correo a la sala de mensajería, pero a esa lechuza no le importó nada. Esquivó la seguridad del ministerio, picoteó la puerta de mi oficina hasta que mi asistente abrió, se posó en mi escritorio y procedió a mirarme fijamente hasta que tomé la carta. Es la primera vez que me pasa en el ministerio. Hermione no podía esperar para transmitirle los cumplidos del señor Hagrid e imaginó a Hedwig hinchando el pecho con altivez ante la noticia. De todos modos, retomó Hagrid su historia, en cuestión de minutos el ministro Scrimgeour estaba sentado frente a mí preguntándome si había algo que pudiera hacer por mi departamento. Cuando fui a almorzar, la mitad de la sala me miraba con admiración y la otra mitad parecía querer sacar su varita y acabar conmigo allí mismo. Mi almuerzo tomó el doble de tiempo de comer debido a la cantidad de gente que apenas me había dado la hora antes, que se detenía para una charla casual. En ese momento quedó claro que todos en la sala querían algo de mí. Hagrid se levantó, caminó hacia la parte delantera del aula y se apoyó de nuevo en el escritorio. Como mencioné, soy un cobarde y no quería tener nada que ver con la atención que conllevaba cualquier asociación real con tu señor Potter. Regresé a mi escritorio y escribí una carta formal con párrafo tras párrafo de consejos genéricos con una postdata idéntica para que supieras que nunca debías enviarme otra carta usando la lechuza del señor Potter. Estaba completamente listo para enviarte mi horrible carta cuando apareció otro visitante más, Arthur Weasley. No dijo nada de importancia, no pidió nada. Solo se sentó, hizo un poco de charla ligera y luego me dio las gracias. Dijo que tu amigo, el señor
Potter no confía ni busca a los demás fácilmente, y el hecho de que me hubiera enviado una carta confirmaba lo que Arthur siempre había sabido, que yo era una buena persona, una persona valiente. Así que me agradeció por adelantado por ayudar al señor Potter y se fue. La visita de Arthur me causó un gran impacto, déjame decirte. Me di cuenta de que tú y el señor Potter merecían más que mi carta genérica, así que milagrosamente reuní un poco de valentía y aquí estoy, concluyó, impulsándose para sentarse sobre el escritorio. Mi punto, Hermione, es que Sluggy es una buena persona. Es una buena persona que tiene miedo, como yo. Sluggy quiere hacer lo correcto, pero probablemente se necesitarán buenas personas que no tengan miedo, personas como Arthur, como tú, como el señor Potter, para inspirarlo a hacerlo. ¿Así que está diciendo que deberíamos hacerlo sentir culpable?, preguntó ella. Estoy diciendo que necesita ser honesta, y si la honestidad hace que se sienta lo suficientemente culpable como para ayudar, pues mucho mejor. Sé que funcionó conmigo. Dado que el señor Potter no está aquí, debo admitir que me siento un poco tonto. Estaba seguro de que el elfo por el que preguntaste estaba relacionado de alguna manera con él. No, tenía razón. El elfo está vinculado a Harry ahora. Pero pensamos que era mejor que Harry no asistiera. Ha habido varias amenazas contra su vida a lo largo de los años y no lo conocemos muy bien, no es que pensemos que haría algo así, pero Hagrid levantó las manos para detener su explicación. Lo entiendo, y es una precaución perfectamente razonable. Es vergonzoso con lo que ustedes, niños, tienen que lidiar. Deberían estar durmiendo hasta tarde un sábado por la mañana, no teniendo que lidiar con este sinsentido. Bien, continuó Hagrid, dando una palmada y saltando del escritorio. Hablemos de este molesto elfo tuyo. Precisamente una semana después de su última conversación con Creacher, Hermione y Harry estaban de vuelta en la misma aula. El señor Hagrid había aconsejado que era importante mantener un horario con Creacher, así que esta sería la nueva rutina. No puedo creer que haya aceptado esto, murmuró Harry con molestia. Solo recuerda lo que te dije, le advirtió Hermione, confiada en que el consejo de Hagrid funcionaría eventualmente. Creacher, llamó Harry. Podría haber sido su imaginación esperanzada, pero a Hermione le pareció que la criatura llegó un poco más rápido que la última vez. ¿El amo llamó a Creacher?, preguntó el elfo, con su molestia habitual en primer plano. Sí, empezó Harry, solo quería saber cómo estabas, ver cómo te iba con mis órdenes. Creacher ha seguido las órdenes del amo, respondió con disgusto. Gracias, respondió Harry tal como Hagrid había sugerido. Hasta ahora, todo bien. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?, dijo Harry haciendo un gran esfuerzo. La mirada de disgusto del elfo se transformó en confusión. Creacher no entiende. ¿Necesitas algo en la casa? ¿Te gustaría que modifique alguna de mis órdenes? Básicamente, ¿hay algo que te esté molestando en lo que te pueda ayudar? El elfo sopesó sus palabras durante varios minutos. Claramente esto no le había pasado nunca. A Creacher le gustaría llamar a la señorita Granger sangre sucia. Hermione reprimió una carcajada ante el comentario de Creacher. Al menos era honesto. Lo siento, respondió Harry, esa orden se mantiene. A Creacher le gustaría llamar al señor Weasley traidor a la sangre. Parecía que Harry ahora estaba luchando por no reírse. Esa también se mantiene, me temo, logró decir eventualmente. A Creacher le gustaría poder hablar con la señora Black una vez más, continuó el elfo. Te dije la semana pasada que tenías permitido hablar con ella, respondió Harry confundido. El amo le ordenó a Creacher que dejara de hablar con la señora Black si insultaba a los amigos del amo. La señora Black insultó a la señorita Granger 5 minutos después de la última visita de Creacher, y Creacher siguió la orden del amo. La señora Black ahora le grita a Creacher por no hablarle. A Creacher le dan muchos dolores de cabeza debido a todos los gritos. Está bien, tienes permitido explicarle al retrato por qué se te prohibió hablar con ella. Una vez que se lo expliques, puedes continuar hablándole a menos que vuelva a insultar a uno de mis amigos. Asegúrate de explicarle que depende de que ella se muerda la lengua si quiere que le hables. ¿Entiendes? Sí, amo, respondió Creacher. Bien, continuó Harry, claramente aliviado de que la conversación estuviera llegando a su fin. Me gustaría que pases tu tiempo limpiando la cocina esta semana. No te sobreexijas, pero haz el trabajo lo mejor que puedas. Los ojos del elfo se desorbitaron ante la petición, claramente no esperaba una orden tan específica y cotidiana. Sí, amo Potter, respondió eventualmente.
Te llamaré de nuevo la próxima semana alrededor de esta hora para ver cómo van las cosas y darte tus órdenes para la semana. Hermione se inclinó y le susurró un último consejo. Buen punto, gracias Hermione, reconoció Harry. Si los gritos de la señora Black vuelven a ser un problema antes de que te llame la próxima semana, ven a verme de inmediato. No quiero que tengas que seguir sufriendo si puedo evitarlo. Sí, amo Potter, respondió Creacher, todavía confundido por su nueva dinámica. ¡Genial! Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Después de que el elfo se desapareciera, Harry se dejó caer en una silla y se pasó una mano por el cabello con frustración. ¿Cuánto tiempo calculó Dumbledore que tomaría encarrilar a Creacher? No más de 2 años, probablemente. 3 años a lo mucho, dijo ella, intentando y fallando en suprimir una sonrisa ante la reacción horrorizada de Harry. O sea, 104 semanas, murmuró Harry. 156 a lo mucho, añadió ella entre risas. Tal vez debería ordenarle que te llame Sinclair de ahora en adelante. O mejor aún, Haney. A los pocos segundos de su comentario, Harry estaba colgando en el aire, intentando alcanzar desesperadamente la varita que había dejado de forma despreocupada sobre un escritorio cercano. ¿Sabes? Realmente me ha empezado a gustar el Levicorpus, Harry, se jactó Hermione mientras Harry continuaba intentando alcanzar su varita en vano. Realmente puede ser muy útil en la situación adecuada. Capítulo 9. Habían sido unas semanas ajetreadas y sumamente fascinantes desde la primera reunión sobre el espejo. Habían logrado progresos significativos en el proyecto, principalmente debido a su contribución griega. Para su inmensa alegría, a la de Harry. Ella seguía siendo responsable de la mayoría del trabajo, pero Harry realmente había marcado la diferencia. Tenerlo escuchando atentamente sus divagaciones y añadiendo sus propios pensamientos cuando podía lo era todo. Slughorn no andaba desencaminado al mencionar lo bien que se complementaban el uno al otro. Lo más sorprendente era que él había empezado a pasar prácticamente todo su tiempo libre con ella. Ni siquiera el Quidditch parecía ser un foco de atención importante, ya que Harry pasaba muy poco tiempo trabajando o hablando sobre el tema fuera de los entrenamientos obligatorios. En más de una ocasión, miembros del equipo de Quidditch habían intentado iniciar una conversación sobre posibles estrategias, solo para ser rechazados por Harry, diciendo que hablarían de ello más tarde. Solo que nunca había un más tarde, porque ese más tarde lo pasaba con ella en la biblioteca, en la sala común, en las cocinas, o estudiando afuera cuando el clima lo permitía. Se sentía un poco mal por lo mucho que estaba disfrutando monopolizar tanto tiempo de Harry, pero se recordaba a sí misma que era elección de él. Pero mientras Harry había cumplido con su parte en la creación de los espejos, las contribuciones de los otros 2 participantes iniciales se habían vuelto prácticamente inexistentes. La falta de impacto sostenido de Ron en el proyecto se debía muy probablemente a que él era, bueno, Ron. Por muy buenas que hubieran sido sus intenciones al principio, la realidad era que sentarse a hojear libros no era su fuerte, y ciertamente no era algo que pudieran haber esperado que hiciera a largo plazo. Así que, aunque todavía se presentaba a sus discusiones, permanecía relativamente en silencio y pasaba la mayor parte del tiempo haciendo garabatos en su pergamino. A diferencia del pasado, nunca se quejaba ni hacía bromas a expensas de ella, lo cual era un cambio agradable. Después de suministrar los espejos en su segunda reunión, la contribución de Lavender a la causa ahora era inexistente. No se había presentado a las últimas 2 reuniones, ni siquiera le había hablado a Hermione recientemente, a pesar de que compartían habitación. Hermione se había devanado los sesos, tratando de pensar en cualquier cosa que pudiera haber dicho o hecho que pudiera haber hecho estallar a la chica, pero no se le ocurrió nada. Y aunque Lavender y Ron seguían juntos, Ron parecía estar haciendo todo lo posible por pasar cada vez más tiempo en cualquier otro lugar que no fuera a su lado. Incluso se había ofrecido voluntario para hacer patrullas nocturnas adicionales en la última reunión de prefectos. Ella se sintió mal por parecer tan impactada ante su anuncio, hasta que se dio cuenta de que todos los demás asistentes estaban igualmente sorprendidos. Era una inversión de roles tan extraña. Ofrecerse voluntaria para patrullas extra era algo que ella ni siquiera consideraría en este punto, porque significaría menos tiempo pasado con Harry. Tal vez el suceso más sorprendente había ocurrido hacía 30 minutos en su tercera lección de aparición. Mientras hincaba el diente a su almuerzo, hizo todo lo posible por sofocar la leve punzada de celos que sentía ahora. Afortunadamente, sus sentimientos de orgullo y admiración la ahogaron con éxito. Al final, se dio cuenta de que tener celos de que Harry lograra algo antes que ella era como tener celos de que el sol saliera cada mañana.
Era infinitamente mejor cuando se concentraba en el calor que proporcionaba. No es justo, exclamó Ron con buen humor antes de atacar su almuerzo con entusiasmo. Eres el único de nuestro año que ha aparecido acompañado y ahora eres el primero en hacerlo por tu cuenta. ¿Cómo fue? Un poco menos horrible, ya que sabía que la sensación horrible se acercaba, murmuró Harry, incómodo con la atención que había atraído su éxito. Bueno, tenemos 2 semanas hasta la próxima lección y tienes que enseñarme cómo lo hiciste, instruyó Ron. Todos los Gryffindors sentados a su alrededor esperaban con aliento contenido la respuesta de Harry. Notó que algunos Hufflepuffs y Ravenclaws despistados también habían tomado asientos cercanos. Parecía que todo el mundo siempre esperaba la orientación de Harry, y su dependencia parecía crecer cada año. No es tan simple, Ron, intervino ella. Aparecerse es extremadamente complejo. Si realmente quieres aprenderlo para la próxima lección, tengo varias. Determinación, interrumpió Harry. Le lanzó una mirada a ella antes de continuar. Me engañé a mí mismo pensando que tenía que tener éxito o que pasaría la peor cosa que pudiera imaginar si no aterrizaba en ese aro. ¿Cómo que ibas a morir?, preguntó Ron, claramente intrigado. Algo así, murmuró Harry antes de mirar hacia su comida. La mesa se volvió antinaturalmente silenciosa mientras todos parecían concentrarse en su propia comida. Hermione supuso que todos estaban pensando en la misma línea, especulando sobre la cosa horrible en la que Harry se había obligado a pensar para tener éxito. Dada la variedad de cosas espantosas que Harry había experimentado realmente, cualquier cosa que hubiera imaginado habría sido verdaderamente horrenda. Ella y Ginny parecían ser las únicas que no comían. La admiración, el cariño y la preocupación en el rostro de Ginny mientras miraba desfachatadamente a Harry eran palpables y reflejaban lo que Hermione sentía por dentro. Había notado que el afecto de Ginny por su novio parecía estar disminuyendo y sus miradas hacia Harry habían ido en aumento últimamente. A diferencia de lo ocurrido con Cho, Hermione no iba a retirarse con elegancia esta vez. Esta vez se había permitido pensar que podía hacer a Harry aún más feliz y pleno que cualquier otra persona. Lo más importante era que ahora tenía más de 2 meses de pruebas para respaldar su esperanza. No una esperanza, se corrigió mentalmente, una hipótesis. Hipótesis lo hacía sonar mucho más razonado y posible que la palabra esperanza. Antes de empezar a comer, le dio un suave empujón a Harry y le susurró: gracias por intentarlo. Por primera vez desde la lección de aparición, Harry sonrió. Harry estaba mucho más abatido cuando atravesó el hueco del retrato más tarde esa noche y se dejó caer en la silla frente a ella. En realidad fue peor que la última vez, soltó Harry con frustración. Apenas había dicho unas pocas frases antes de que Slughorn me echara. ¿Seguiste el consejo de Dumbledore?, preguntó ella. Lo intenté, suplicó él. Intenté hablar de mí mismo, pero solo sonaba como si estuviera presumiendo. Él lo vio claramente. Simplemente voy a usar el Felix Felicis. ¡No!, suplicó ella más fuerte de lo que pretendía. Ambos habían acordado que la poción serviría mucho mejor si se guardaba para algo que amenazara la vida, de ser posible. No, repitió de nuevo tras calmarse, todavía no. Déjame intentarlo a mí primero. Tienes que tener un plan, Hermione, recitó Harry en su mejor imitación de la Hermione de 12 años en su momento más insoportable. No me hagas usar el Levicorpus de nuevo, Harry, bromeó ella antes de lanzar discretamente un mufriato. Dumbledore se convenció porque el señor Weasley le había hablado de ti, tal vez él me escuche a mí. Eso está muy bien, Harry, dijo él, pero ¿cómo vas a llegar tan lejos siquiera? Él sabe que eres mi mejor amiga, estoy seguro de que descubrirá lo que te traes entre manos. Voy a jugar con mis puntos fuertes, explicó ella. ¿Reescribir mis ensayos?, especuló Harry. Ganarme el afecto de los profesores, corrigió ella antes de volver a su trabajo, y si eso no funciona, empezaré a llorar. Él dejó escapar una risita ante su plan. Sé que los profesores te adoran, pero no sabía que podías fingir llorar. Podría haber ignorado su comentario, podría haber hecho un chiste o desviado el tema, pero quería que él supiera la verdad. Además, si alguna vez iba a reunir el valor y admitir sus verdaderos sentimientos, esto serviría como un buen paso de bebé antes del gran salto. Estaré hablando de ti, Harry. No necesitaré fingir, respondió ella en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. Continuó concentrándose en su ensayo y oyó a Harry sacar su propio trabajo. Trabajaron en silencio durante varios minutos antes de que Harry hablara.
Pensé en ti, siendo maldecida en el departamento de misterios, en que si podía llegar a tiempo, podría evitar que la maldición te alcanzara. Así es como me aparecí. Ella dejó caer su pluma y puso una mano sobre la de él. Harry, intenté pensar en Sirius primero, pero no funcionó, continuó Harry, porque él ya se ha ido, creo. Sintió que se le formaban lágrimas. ¿Ves? Dijo con una risita, limpiándose los ojos. Sin necesidad de fingir. Hermione estaba segura de que se aparecería con éxito en la siguiente lección. Hermione contempló su reloj. Había pasado 60 minutos picando laboriosamente entrañas de murciélago mientras escuchaba a Slughorn dar consejos fascinantes sobre la preparación de ingredientes y expresarse rapsódicamente sobre sus estudiantes favoritos a lo largo de los años. Parecía que Harry y para su sorpresa, ella estaban subiendo rápidamente en el escalafón. Odiaba arruinar la diversión nostálgica de Slughorn, pero solo le quedaba una hora para conseguir lo que había venido a buscar. Si hubiera sabido que organizar reuniones clandestinas realmente llevaría a los estudiantes a ayudarme con la preparación de ingredientes, habría empezado a tramar y planear hace décadas. Entusiasmó Slughorn mientras recogía alegremente su bandeja y le daba un nuevo lote para trabajar. Vale la pena levantarse tan temprano un sábado, continuó con alegría mientras se ponía a trabajar en su propio lote. Hermione respiró hondo y pensó en el consejo de Dumbledore. Solo sé honesta. Hora de empezar a fracasar estrepitosamente. Es lo menos que podía hacer, señor, empezó ella, especialmente considerando sus problemas con Harry últimamente. Bueno, sí, balbuceó él, sé que el corazón del señor Potter está en el lugar correcto, pero puede ser un poco directo. No puede evitarlo, continuó ella, concentrándose en su trabajo. Se ha enfrentado a Voldemort 4 veces desde que está en Hogwarts. ¿Sabía eso? No puede hablar en serio, se burló Slughorn, con la incredulidad y el horror evidentes en su voz. Es verdad, continuó ella. También me salvó de un troll en mi primer año. Yo estaba en el baño cuando anunciaron a todos que andaba suelto por el colegio, así que no lo sabía. Se suponía que todos debían volver a sus dormitorios, pero Harry no lo hizo. Vino a buscarme y arriesgó su vida porque estaba preocupado por mí, ni siquiera se lo pensó, saltó justo sobre su espalda. Ni siquiera éramos amigos entonces. Dejó que el silencio se prolongara un poco, dejando que el peso de la valentía de Harry a los 11 años calara en Slughorn. Habían pasado más de 5 años y todavía no terminaba de creerse el recuerdo que sabía real, ver que Harry no solo había ido a buscarla, sino que había saltado sin dudar sobre la bestia. ¿Recuerda hace unos años, cuando se abrió la Cámara de los Secretos? Eso fue real. Había un basilisco liberado por un diario encantado con el espíritu de Voldemort. Yo fui una de las estudiantes que quedó petrificada. Esperaba que Slughorn la interrumpiera a estas alturas, pero permaneció en silencio, ella siguió adelante. Harry encontró la cámara y se enfrentó al basilisco y a Voldemort solo. Mis padres me llevaron de vacaciones a Francia ese verano para que pudiera visitar Beauxbatons, después del troll y la petrificación querían que me trasladara, en realidad, exigieron que me trasladara. Slughorn miraba fijamente hacia el frente, su propio trabajo ahora olvidado. Todavía en silencio. Me negué y, hasta hace poco, les oculté todas las cosas horribles que han pasado desde entonces. Les dije que la única forma en que no estaría en Hogwarts sería si Harry no estuviera allí. Supongo que ha oído un poco sobre la resurrección de Voldemort en el torneo de los 3 magos. Preguntó ella. Solo lo básico de ese artículo de El Quisquilloso y lo que el director ha compartido, un asunto horrible, murmuró. Sabía que la copa era un traslador, sí, interrumpió Slughorn incómodo. El señor Potter lo convocó para escapar, según tengo entendido. Una presencia de ánimo notable, se le encogió el estómago ante el recuerdo que estaba desenterrando. Odiaba imaginar por lo que él había pasado, Harry había compartido detalles aquí y allá, pero ella sabía que era infinitamente peor de lo que él había dejado ver. Había sobrevivido a ese horrible laberinto, vio a Cedric ser asesinado frente a sus ojos, fue torturado con el Cruciatus, estaba completamente solo, contra Voldemort y sus seguidores más leales. No solo escapó, sino que trajo de vuelta el cuerpo de Cedric Diggory. Esos minutos de tortura después de que Harry y Cedric hubieran desaparecido del laberinto habían sido los peores de su vida. Había estado segura de que él estaba muerto, de que le había fallado. Sabía que nunca habría regresado a Hogwarts si ese hubiera sido el caso. Sacudió la cabeza y sintió que se le humedecían los ojos antes de obligarse a continuar.
Unos días después de que se hubo recuperado, regañé a Harry, le dije que, por muy valiente que hubiera sido, no debería haberse preocupado por traer de vuelta a Cedric, que era demasiado arriesgado. Dijo que tenía que hacerlo, no estoy segura de cuál era el hechizo, pero los espíritus de las personas que Voldemort había asesinado salieron de su varita cuando estaban batiéndose en duelo, incluidos Cedric y los padres de Harry. ¿Lily y James? Susurró Slughorn con estupefacta incredulidad. Harry me dijo que el espíritu de Cedric le pidió que trajera su cuerpo de vuelta. Le dije que esa no era una razón lo suficientemente buena para arriesgar su propia seguridad y se enojó. Discutimos un poco, pero no cambié de opinión hasta ese verano, cuando me di cuenta de que yo era exactamente igual. Volver a Hogwarts era un riesgo. Ser su amiga es un riesgo. Seguir a tu corazón, hacer lo correcto, no es racional. Si Harry hubiera hecho lo racional, yo habría muerto hace 5 años en un baño de Hogwarts. Uno de nuestros amigos habría muerto en la cámara. Los padres de Cedric no habrían podido enterrar a su hijo. Levantó la vista para ver que Slughorn ahora parecía un poco perdido, muy probablemente sumergido en sus propios recuerdos de los padres de Harry, o tal vez en su fatídica discusión con Ridley. Se había saltado la mitad de las cosas que había incluido en su esquema de puntos a tratar, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El año pasado, el incidente en el Departamento de Misterios, fue una trampa en la que Harry cayó y su padrino murió debido a ello. Con todas las demás cosas horribles con las que tiene que lidiar, sabe que su mala decisión provocó que mataran a su padrino. Tuvo que dejar de trabajar y levantar la vista, ya que sus lágrimas habían empezado a caer en su bandeja. Se quitó rápidamente los guantes y se las limpió. Amaba a Sirius más que a nada en su vida y fue su culpa que estuviera muerto. Debería haberse rendido. Cualquier otro se habría rendido. Las lágrimas caían ahora más rápido de lo que podía limpiarlas. Sentía bien dejarlas salir por una vez, lejos de la reacción incómoda de Harry. Esperaba que estuvieran haciendo sentir incómodo a Slughorn. Pero él regresó y sigue intentándolo, soltó entre lágrimas. Respiró hondo y se compuso antes de continuar. Por eso voy a pedirle ahora ese recuerdo, por la misma razón por la que me negué a ir a Beaux Batons. Harry no se va a rendir y no puede hacerlo solo. Necesita a todos y todo lo posible que pueda ayudar. Su recuerdo puede ayudar. Su última frase lo sacó de su trance y sus ojos se dirigieron a ella. No entiendes lo que estás pidiendo, balbuceó él. Hora de un último toque de honestidad para hacer sentir verdaderamente culpable al hombre. Había sido sugerencia de Harry era buena. Harry iba a usar el Felix Felicis que ganó, pero le pedí que me dejara intentarlo a mí primero. Sé que Harry estará, que nosotros estaremos, en una situación de vida o muerte de nuevo, probablemente múltiples veces. Esa poción es demasiado valiosa para desperdiciarla en esto. La necesito cualquier cosa que pueda encontrar, para mantener a Harry con vida. Porque él no va a dejar de intentarlo. Ella miró hacia abajo, incómoda ante la profundidad de la agonía de Slughorn. El señor Hagrid dijo que usted es un buen hombre y creo que tiene razón. No creo que necesitemos la poción para que usted haga lo correcto. Todo lo que le pido es que sea un poco valiente, que tome un riesgo. Por Harry. Por mí. Lo había hecho, había dicho lo que tenía que decir. A medida que pasaban los minutos de silencio, temió que el mensaje no se hubiera grabado tanto como había esperado. Oyó a Slughorn moverse un poco, pero no se atrevió a mirar para ver qué estaba haciendo. ¿Estos están listos, profes? Levantó la vista para ver a Slughorn de pie a su lado, sosteniendo un frasco lleno de una sustancia lechosa similar a una nube. Harry puede parecerse a su padre, pero es verdaderamente el hijo de su madre. Lily nunca dejó de intentarlo, comentó Slughorn mientras le dirigía una sonrisa triste. Tu lección de aparición está programada para empezar en unos minutos, así que será mejor que te vayas. Gracias por tu ayuda de hoy, señorita Granger, informó, entregándole el frasco. Sonaba muy cansado. Gracias, respondió ella rápidamente, no queriendo darle la oportunidad de cambiar de opinión. ¿A la misma hora la próxima semana? Eso sería encantador, dijo Slughorn con cansancio mientras se alejaba. ¿Dónde le gustaría que ponga mi bandeja? Preguntó ella, haciendo todo lo posible por mantenerse tranquila. El profesor Slughorn se veía muy turbado y celebrar no parecía apropiado en ese momento. Se guardaría eso para cuando hablara con Harry. Allí, indicó él, señalando perezosamente hacia un espacio vacío cerca de varios calderos hirviendo. Ella colocó la bandeja y un aroma familiar impregnó sus sentidos. ¿Está planeando otra fiesta, señor?
Preguntó esperanzada. Tener una excusa para tomar unas cuantas bebidas afrutadas más y bailar con Harry sonaba encantador. Su pregunta los sacó de sus cavilaciones mientras le dirigía una mirada confundida. Esa no es mi poción para fiestas. Eso es amortentía pura, la voy a cubrir en mi clase de séptimo año el lunes. Ella inhaló profundamente, absorbiendo el aroma una vez más, para confirmar que sus sentidos no la habían engañado antes de dedicar una triste sonrisa al resultado. La amortentía ya no olía a los productos para pulir escobas que le había regalado a Harry por su 13º cumpleaños, ahora olía a la fiesta, a su fiesta pasada con Harry. La amortentía solía oler a la esperanza de una niña de 13 años que fantaseaba con un futuro mítico, pero ahora se sentía real y tangible, como algo que realmente había experimentado, que ellos habían experimentado. El universo parecía estar diciéndole que dejara de ignorar o negar los hechos y hablara de verdad con Harry. Había sido fácil de ignorar cuando había olido amortentía a principios de año, ahora sabía que era una batalla perdida. Un poco del entusiasmo provocado por la obtención del recuerdo de Slughorn se disipó al pensar en el potencial rechazo de Harry. Eso era algo con lo que tendría que lidiar pronto, pero el recuerdo de Slughorn sería y debería ser su próxima conversación. Se dijo a sí misma que admitiría sus sentimientos pronto, pero ayudar a Harry era más importante. Permitirle compartir el recuerdo con Dumbledore y absorber y analizar las ramificaciones era mucho más importante. Reprimió a esa parte molesta de su cerebro que le decía que estaba poniendo otra excusa antes de dirigirse rápidamente hacia la salida, queriendo darle a Harry las buenas noticias tan pronto como fuera posible. Empujó la puerta de Slughorn para encontrar, inexplicablemente, a Harry, preparándose para llamar. Antes de que ella pudiera hablar, la cabeza de Ron asomó por detrás, viéndose muy emocionado. Su expresión cayó inmediatamente al verla, convirtiéndose en una mezcla de enojo y decepción. Esa no es Romilda. Capítulo 10. Habían pasado 9 horas desde que había visto a Ron morirse. 9 horas desde que había pasado de la emoción de conseguir el recuerdo de Slughorn, a la inesperada alegría de ver a Harry, a la diversión de oír a Ron cavilar sonadoramente sobre la belleza etérea de Romilda Vane, al terror y al pánico mientras lo veía morir. Emoción, alegría, terror, pánico, sus más de 5 años en Hogwarts habían quedado encapsulados en el lapso de 5 minutos. Su emoción y su felicidad, por muy monumentales o significativas que fueran, siempre parecían ser sofocadas rápidamente por algo igualmente espantoso, algo verdaderamente y horriblemente espantoso que sucedía. Se preguntaba si el ciclo terminaría alguna vez. Mientras se sentaba al lado de la cama de Ron, las voces que flotaban a su alrededor se apagaban, su mente se concentraba obstinadamente solo en la más decepcionante de las emociones. El pánico. Ella y Slughorn entrenaron en pánico. Deseaba que hubiera una forma más benigna o menos severa de describirlo, pero hacerlo habría sido una mentira. Había entrado en pánico, y porque había entrado en pánico, iba a ver morir a Ron. Hasta que él no murió, porque Harry no había entrado en pánico, él había mantenido la cabeza fría y lo había salvado. Su recuento mental de cosas más importantes que los libros y la inteligencia ascendía ahora a 3. La amistad, y la valentía, y no entrar en pánico. Ginny la sacó de sus pensamientos. ¿Tú qué piensas, Hermione? Levantó la vista para ver a Ginny, Abby y los gemelos Weasley esperando ansiosamente sus impresiones. Hermione no tenía idea de cuánto tiempo llevaba sin escuchar y se dio cuenta de que no había necesidad de disimular. Lo siento, estaba perdida en mis pensamientos. ¿Qué pienso sobre qué? Ginny le dedicó una sonrisa triste y Hermione supo que lo entendía. Turnándose, lo habían estado haciendo durante todo el día, perdiéndose en los sí más horribles que podrían haber ocurrido. Sobre si Slughorn podría haber estado intentando envenenar a Ron, aclaró Ginny. Hermione lo consideró antes de descartarlo rápidamente en su mente. Habían pasado demasiadas cosas fortuitas como para que una idea así pareciera factible, y estaba de acuerdo con el señor Hagrid en que su profesor era un buen hombre. El hecho de que le hubiera entregado el recuerdo se lo confirmaba. No, no lo creo, respondió antes de volver a mirar a Ron mientras dormía. Alguien podría haber usado poción multijugos, ofreció Fred. O podría haber estado bajo el Imperius, intervino George. Estuve con él toda la mañana y nunca lo vi beber nada, respondió ella, recordando de repente que no había compartido su éxito con Harry. Le lanzó una mirada intencionada antes de continuar. Y compartió cosas específicas, recuerdos, que solo él sabría, observó cómo los ojos de Harry se abrían de par en par ante sus palabras.
Ella asintió en señal de confirmación ante su mirada inquisitiva, la cansada sonrisa de él le devolvió un poco de energía y esperanza. Al menos una cosa buena había salido del día. No se me ocurre ninguna razón por la que querría hacerle daño a Ron, y ha estado a solas varias veces con Harry este año. ¿No tendría sentido intentar algo con nosotros tres juntos? Su especulación fue interrumpida por Ron, quien de repente y de forma sonadora murmuró su nombre entre sueños, sacando risitas de sus hermanos. Supuso que a ellos les parecía reconfortante volver a oír su voz, un reconocimiento de que realmente estaba vivo y bien. Ella, sin embargo, no halló ningún consuelo al oírlo decir su nombre. Se sentía demasiado íntimo, antinatural, saliendo de su boca. Se negó a mirar a Harry para ver su reacción, sin saber si podría soportarlo si a él le hubiera parecido gracioso. La conversación derivó hacia otros potenciales culpables, incluida la firme declaración de Harry de que Draco podría ser el culpable. Mientras continuaba escuchando, se le encogió el estómago. Si los intentos fallidos que hirieron a Katie y a Ron iban dirigidos a Dumbledore, entonces eran torpes y descuidados, los actos de alguien desesperado y poco equipado para tal tarea. Alguien como Draco. Su ensoñación se vio interrumpida cuando el señor y la señora Weasley entraron precipitadamente en la habitación, envolviéndola rápidamente a ella y a Harry en abrazos y apretones de manos, agradeciéndoles efusivamente por haberle salvado la vida a Ron. Se sentía como una impostora. Yo no, fue Harry, sus protestas fueron ignoradas mientras la señora Weasley la estrechaba más fuerte. Si no hubiera sido Harry, estoy segura de que habrías sido tú, querida, murmuró suavemente. Solo estoy aliviada de que estén todos a salvo, la consoló dándole un apretón afectuoso. Su mente voló hacia su propia madre y se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, probablemente viendo un poco de tele o leyendo antes de irse a dormir. Inconscientemente hundió la cara en el hombro de la matriarca y sintió cómo ésta empezaba a alisar suavemente su cabello. Se dio cuenta de que la señora Weasley casi había perdido a 2 de sus hijos y a su esposo en el lapso de 4 años. Pero a pesar de todo eso, la señora Weasley no estaba llorando, ella era quien reconfortaba y consolaba. Era tan fuerte, tan valiente. Lo siento, murmuró sin pensar. SHHH, murmuró la señora Weasley suavemente mientras continuaba alisándole el cabello. Lo sé, querida. Demasiado pronto, la señora Weasley volvió a dirigir sus muestras de afecto hacia el resto del grupo. Hermione observó cómo Harry aceptaba una vez más, con incomodidad, los elogios del señor y la señora Weasley, y tomó una decisión. Necesitaba decírselo lo antes posible, al diablo las consecuencias. No habría más demoras, no habría más negaciones y, definitivamente, no habría más pánico. El camino de regreso a Gryffindor esa noche fue antinaturalmente silencioso. Estaba tan cansada, tan agotada, de este lugar. Estaba segura de que Ginny y Harry se sentían exactamente igual. Cuando se disponía a dar la contraseña, la puerta se abrió de par en par inexplicablemente por sí sola. La profesora McGonagall estaba al otro lado, viéndose tan cansada como se sentía Hermione. He informado a todos de que ha habido un ataque y de que el señor Weasley está en la enfermería, pero no he dado detalles, dijo, con el cansancio evidente en su voz. También se les ha informado de que no los molesten a ustedes tres con preguntas. Sé que será difícil, pero intenten dormir algo esta noche, los animó la profesora antes de marcharse. Al separarse de Ginny, le entregó el frasco del recuerdo a Harry. Podemos hablar mañana, dijo en voz baja, solo quiero irme a la cama. Él asintió en señal de conformidad. Sí, hablaremos mañana, y gracias, murmuró distraídamente mientras se dirigía a su propia habitación, ignorando las miradas curiosas de todos a su paso. Apenas había dado 2 pasos dentro de su habitación cuando la detuvo un tirón con fuerza en su brazo. Era Lavender. No le habían contado a Lavender lo de Ron. Tuvo que enterarse por McGonagall con todos los demás. Mierda. Lo siento, McGonagall dijo que Ron se iba a poner bien. ¿Estaba diciendo la verdad?, preguntó Lavender desesperadamente. Sí, respondió rápidamente. Hermione se sintió un poco mejor ante la mirada de alivio de Lavender. ¿Qué pasó?, exigió Lavender. Pensó en la instrucción de McGonagall y en cómo Lavender la había ignorado por completo. Ella habría hecho exactamente lo mismo. Siento mucho no haber pensado en contártelo antes. Todo pasó tan rápido y... ¿qué pasó?, repitió Lavender con más fuerza. Directa al grano, Hermione podía respetar eso. Mejor terminar con esto.
Ron fue envenenado, no creemos que él fuera el objetivo previsto. Deja de saltarte los detalles y dime qué pasó. Casi gritó Lavender. Alguien le dio a Harry unos dulces para Navidad que tenían una poción de amor, empezó, haciendo todo lo posible por mantenerse tranquila. Ron se comió algunos por error esta mañana, y Harry se lo llevó a Slughorn para pedirle un antídoto de inmediato. El antídoto de Slughorn funcionó, pero Ron quedó alterado después. Slughorn le dio a Ron un poco de hidromiel para calmarlo, pero estaba envenenada. ¿Nosotros no? ¿Quién? Interrumpió Lavender con firmeza. No estamos seguros. Obviamente sabemos que Slughorn no estaba intentando envenenar a Ron. El hidromiel que bebió Ron era para ser un regalo para Dumbledore, así que la pregunta es, Lavender sacudió la cabeza con enojo e interrumpió de nuevo. No, ¿quién fue la zorra que le dio a Ron una poción de amor? La furia desmedida en los ojos de Lavender era un poco inquietante. Así se veía ella cuando se enojaba. Ya había planeado ajustar cuentas con Romilda por la mañana, pero estaba quedando claro que tal vez no fuera necesario. Dudaba que quedara mucho por decir después de que Lavender terminara con ella. Romilda Vane, respondió. Observó cómo la ira de Lavender parecía aumentar aún más antes de que finalmente, tras varios minutos, se calmara, reuniera sus pensamientos y se volviera mucho más pensativa. ¿Por qué no querías que yo tuviera un espejo? Preguntó Lavender inexplicablemente. No estoy segura de qué me estás preguntando, logró decir Hermione, descolocada por el repentino cambio de tema. Entendí por qué no querías que el mío estuviera conectado con el tuyo y el de Harry, pero ¿por qué Ron y yo no podíamos tener espejos conectados? Quiero decir, yo los ayudé, suplicó Lavender. Yo no, nunca dije que no pudieras hacer eso, Lavender, respondió, intentando aún ubicar la situación. Lavender se sentó en su cama y se miró las manos. Finalmente volvió a hablar. Ron dijo que te preguntó sobre conectar nuestros espejos y tú dijiste que no sería seguro. ¿Estás diciendo que él nunca lo sacó a colación? Todo se volvió claro ahora, el por qué Lavender había dejado de hablarle. Ron quería distanciar la relación o al menos tenía miedo de dar el siguiente paso, y la estaba usando a ella como excusa. Se sentó en la cama junto a Lavender. Lo siento. Él nunca me preguntó sobre eso. ¿Por eso me has estado evitando? Preguntó con amabilidad. Esta extraña inversión de roles respecto a Ron parecía el final más lógico para su estrafalario día. Le pasó un brazo por los hombros a Lavender para consolarla y agradeció que la chica no se resistiera. ¿Te gusta Ron? Preguntó Lavender sin dudar. No, respondió Hermione. Pensé que tal vez él y yo podríamos ser algo algún día, pero no. ¿Es Harry, verdad? Preguntó Lavender. Yo no, empezó Hermione con su habitual negativa antes de detenerse a tiempo. Había terminado con eso de negar los hechos. Sí, corrigió, soltando un suspiro. Es Harry. Siempre ha sido Harry. Eso es lo que pensaba, dijo Lavender para consolarla. Supongo que solo quería creerme la historia de Ron, de que estabas celosa porque así no significaría, compartió antes de quedarse callada. Lo siento, repitió Hermione, sin saber qué más decir. Está bien, dijo Lavender mientras se recomponía y se ponía de pie. ¿Está consciente? Hermione tuvo que tomarse un momento para considerar la pregunta, descolocada una vez más por el repentino cambio de tema. Está dormido ahora mismo y tendrá que quedarse en la enfermería durante la próxima semana, pero la señora Pomfrey dijo que debería estar despierto y alerta para mañana por la mañana. Bien, respondió Lavender con determinación. Creo que es hora de que él y yo tengamos una larga charla. ¿No crees? Hermione sonrió. Solo dime a qué hora y me aseguraré de que Harry y yo nos hagamos invisibles. Ron merece tu absoluta atención. Lavender sonrió con cansancio y se levantó para irse. Solo para que lo sepas, es obvio para todos que Harry siente lo mismo por ti. Creo que tú y Ron son los únicos dos que no se han dado cuenta. ¿Así que Dumbledore cree que serás capaz de amarlo hasta la muerte? Preguntó Ron con indignación la noche siguiente, después de que Harry compartiera el recuerdo de Slughorn y su posterior discusión con Dumbledore. Esa es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Harry soltó una risita mientras Hermione permanecía en silencio, repasando todo lo que Harry había compartido. Los Horcruxes de Voldemort, 4 de los cuales aún debían ser encontrados y destruidos, el hecho de que el propio Voldemort, esencialmente había elegido a Harry puesto a la profecía en marcha, la confianza de Dumbledore en que la capacidad y disposición de Harry para amar serían la clave de su victoria.
que Dumbledore admitiera abiertamente que aprovechaba la bondad y la humanidad de Harry para manipularlo aparentemente, sabiendo que Harry nunca se rendiría. Era demasiado. De repente estaba tan enfadada. Después de todo por lo que habían pasado, tener aún tanto camino por recorrer y ningún plan de acción definitivo para lograr su objetivo final, solo una vaga promesa de Dumbledore de que tal vez tendría una pista sobre otro Horrocrux en el que Harry podría ayudar. Estás terriblemente callada, dijo Harry dándole un suave empujón en el brazo. No quería nada más que desahogar sus frustraciones y su terror ante las tareas que Harry tenía por delante, pero sabía que eso no ayudaría. Lo resolveremos, dijo con tanta confianza como pudo reunir, buscando su mano y dándole un suave apretón. Harry le dirigió una mirada de alivio y ella sintió una pequeña satisfacción. A pesar de las probabilidades aparentemente imposibles que tenían por delante, ella creía en Harry. Eso no cambiaría nunca. El toque de queda es en 15 minutos, los reprendió la señora Pomfrey mientras se acercaba presurosa a la cama de Ron. Ustedes dos tienen que volver a Gryffindor. El envenenamiento de Ron y las revelaciones del recuerdo de Slughorn habían retrasado temporalmente la conversación que quería tener con Harry, y su impaciencia iba en aumento. Mientras ella y Harry regresaban en silencio a la sala común de Gryffindor, los pensamientos de Hermione giraban a toda velocidad. Necesitaba hablar con Harry. Se resolvió a decírselo una vez que regresaran a Gryffindor esa noche. Podría llevarlo a un rincón, lanzar un hechizo de privacidad y confesarle sus sentimientos. Había planeado exactamente lo que quería decir y se lo había estado recitando a sí misma todo el día. Los ensayos generales habían terminado, era hora del espectáculo. A medida que se acercaban a su destino, su confianza comenzó a tambalearse, aterrorizada por el posible rechazo al que podría enfrentarse en unos minutos. Inconscientemente recurrió al hábito que había perfeccionado durante los últimos 10 años cada vez que se ponía demasiado nerviosa antes de un examen especialmente importante. Distraerse repasando y volviendo a repasar mentalmente todos los puntos relevantes que debía cubrir, recordar mantenerse en calma, concentrarse en la tarea que tenía entre manos y no pensar en las posibilidades de. Su planificación se vio interrumpida cuando Harry le tiró del codo, guiándola hacia un aula vacía y lanzando rápidamente un mufleto antes de girarse para mirarla. Se veía nervioso. Necesito decirte algo, empezó abruptamente mientras tomaba asiento. Algo que he querido decirle desde hace tiempo. Su primer instinto fue recordarle que el toque de queda era en unos minutos, pero rápidamente se dio cuenta de lo estúpido que era preocuparse por tales cosas. Lo que fuera que Harry necesitara compartir era infinitamente más importante que algo tan trivial. Tomó asiento y buscó su mano, deleitándose con el simple contacto. Harry se negó a mirarla a los ojos, prefiriendo en su lugar mirar fijamente el escritorio frente a él. Ya no me gusta Ginny, soltó de golpe. Después de pasar tiempo contigo estos últimos meses, no estoy seguro de si alguna vez me gustó. Bueno, sí me gustó, pero no era lo que yo pensaba. Antes de que ella pudiera responder, Harry continuó con firmeza, decidido a terminar lo que tenía que decir. ¿Alguna vez te dije que Ron y yo los pescamos a ella y a Dean besándose en un armario de escobas el otoño pasado? Preguntó. Ella sacudió la cabeza diciendo que no y esperó a que él continuara. Recuerdo haber estado tan enfadado, como si Dean estuviera jugando con uno de mis juguetes o algo así. Pero lo superé y seguí adelante. No me gustaba verlos juntos, pero podía manejarlo. Ahora los veo juntos y no siento nada. Ella se dio cuenta de lo similar que había sido su reacción al ver a Ron y Lavender juntos, como una niña pequeña haciendo una berrinche porque su pieza cuadrada no encajaba en el agujero redondo por mucho que pensara que debía hacerlo. ¿Recuerdas cómo describió Ron a los dementores en el tren en tercer año? Continuó Harry. Como si nunca fuera a volver a estar alegre, respondió ella. Harry asintió con tristeza y continuó. Cuando Ron dijo tu nombre mientras dormía anoche, así es como me sentí. Me imaginé a ti y a él besándose como había visto a Ginny y a Dean y sentí que nunca volvería a estar alegre. Esto estaba pasando de verdad. Lavender tenía razón. Harry sentía lo mismo y estaba pasando. Me sentí como un imbécil cuando estaba hablando con Dumbledore hoy, siguió adelante. Él me estaba diciendo todas estas cosas importantes, cosas que he estado esperando años para saber, y yo solo seguía pensando en que había perdido mi oportunidad contigo, y se sentía tan importante como lo que él estaba diciendo. Harry, murmuró ella suavemente, de repente e inexplicablemente sin palabras. Está bien si no sientes lo mismo, se apresuró a añadir él, interpretando aparentemente su respuesta apagada como un rechazo educado.
Solo necesitaba decirlo. Quería que tú, Harry nunca tuvo la oportunidad de terminar su pensamiento porque Hermione saltó al otro lado del escritorio y cayó en su regazo, besándolo con furia. Hubo varios pensamientos que cruzaron por la mente de Hermione durante la siguiente hora, vida entera. Que podría haber lastimado a Harry por la fuerza con la que había empezado a besarlo, como la mesa clavándose en su espalda probablemente daría como resultado un moretón mañana, cuántas infernales capas de ropa llevaban puestas, lo fuerte que sonaba la respiración de ella y de Harry por la nariz a medida que pasaban los minutos y se negaban a desenredarse el uno del otro. Todos esos pensamientos fueron pasajeros y quedaron anulados por la parte importante, la enormemente importante. Estaba besando a Harry y él la estaba besando a ella. Nunca quiso parar. Entendió total y completamente por qué su madre decidió faltar a esa conferencia dental. Nada más importaba y nunca quiso salir de esta habitación. Ni del regazo de Harry. Nunca. Aceleraban y frenaban en ciertos momentos a lo largo de la vida entera que habían pasado en ese aula vacía, pero no habían parado. Se negaba a parar, porque cuando pararan sabía que tendría que empezar a pensar de nuevo, y sentir a Harry en lugar de tener que preocuparse por él se sentía tan bien. Hermione, logró decir finalmente Harry mientras se apartaba a la fuerza, jadeando por aire, con el pecho agitado. Parecía un desastre. Su cabello ahora apuntaba en todas direcciones, su túnica había desaparecido y su camisa estaba medio fuera. Su corbata apenas colgaba resistiendo por su vida y sus gafas no aparecían por ningún lado. Se veía ligeramente aturdido y muy satisfecho consigo mismo. Mientras él entrecerraba los ojos para verla, ella buscó su varita y murmuró acción, y su deseo de encontrar las gafas de Harry solo era igualado por su necesidad de seguir estando en su regazo. Sintió una oleada de triunfo cuando las gafas le cayeron en la mano. Había cumplido su cometido sin tener que levantarse de su regazo. Amaba la magia. Las gafas estaban horriblemente torcidas, una víctima inocente atrapada en la refriega de su gloriosa vida entera, por no hablar del daño causado por el acción más contundente y urgente que jamás había lanzado. Rápidamente lanzó Oculus Reparo, arreglando las gafas por lo que pareció la millonésima vez en sus últimos 6 años juntos. En el pasado, siempre le había entregado sumisamente las gafas a Harry una vez reparadas, pero esta vez sería diferente. Había querido hacer lo siguiente durante años. Se las colocó delicadamente en la cara a ella misma y se quedó sin aliento al ver cómo sus ojos se enfocaban en ella. Esos ojos, a escasos centímetros, enfocándose solo en ella, ese era su nuevo recuerdo para el Patronus. No le sorprendería que su Patronus fuera ahora un par de ojos verdes. ¿Acaso eso era posible? Si alguien había logrado un Patronus compuesto únicamente por una parte del cuerpo, sonaba como un tema de investigación interesante, pero eso era algo para investigar otro día. Era hora de pasar otra vida entera besando a Harry. Mientras se inclinaba hacia adelante, Harry repitió su nombre y se echó hacia atrás para detenerla, frustrándola enormemente. Menos charla, murmuró ella, pero Harry se mantuvo obstinado. Ya ha pasado al menos una hora del toque de queda, soltó Harry. No quiero que te metas en problemas. ¿Tienes tu capa de invisibilidad?, preguntó ella en un susurro mientras le dejaba un reguero de besos por el cuello. Lo sintió tragar saliva antes de asentir lentamente con la cabeza. Harry lanzó rápidamente una acción y Hermione sintió que la capa pasaba rozándola y caía en su mano expectante. Oyó la varita de Harry chocar contra el suelo y luego sintió la familiar sensación de la tela cubriéndola mientras apoyaba la cabeza en el hueco del hombro de Harry, donde sabía que encajaba perfectamente. Cerró los ojos y susurró: «Te amo», en su oído sin pensarlo 2 veces. Sintió que a él se le cortaba la respiración ante sus palabras y se preocupó por haber ido demasiado lejos, pero luego sintió que a ella misma se le encogía el pecho cuando él la acercó más y le respondió en voz baja: «Yo también». Se inclinó, pero fue detenida exasperadamente una vez más. ¿Estás segura?, preguntó él mientras ella gravitaba a centímetros de su objetivo. Le estaba preguntando si estaba segura de que quería romper el toque de queda o si realmente quería decir que lo amaba. Al final no importaba, porque su respuesta a ambas cosas era la misma. Se desabrochó la última parte de su propia camisa que de alguna manera se había mantenido en su sitio y colocó a propósito las manos de Harry sobre su piel ahora al descubierto. Se sentía maravilloso y aterrador, como si al mismo tiempo estuvieran yendo demasiado rápido y a la vez no lo suficientemente rápido. No hubo más resistencia por parte de Harry cuando ella se inclinó hacia adelante una vez más.
Se detuvo cuando estaba a escasos centímetros de su destino final y susurró su respuesta. No más charla, Harry. Es mi noche libre.